Ante todo, un cordial saludo. De aquí en adelante se tratará el tema de segmentación y paginación en esquemas de administración de memoria virtual en el sistema operativo Linux. Pero antes vamos a dar una breve introducción a lo que es Linux. Linux es un sistema operativo libre tipo Unix, multiplataforma, multiusuario y multitarea. El sistema es la combinación de varios proyectos, entre los cuales destacan GNU, encabezado por Richard Stallman y la Free Software Foundation, y el núcleo Linux, encabezado por Linus Torvalds. Su desarrollo es uno de los ejemplos más prominentes de software libre. Todo su código fuente puede ser utilizado, modificado y redistribuido libremente por cualquiera, bajo los términos de la GPL, Licencia Pública General de GNU, y otra serie de licencias libres. Como sistema operativo, Linux es muy eficiente y tiene un excelente diseño. En las plataformas Intel corre en modo protegido. Protege la memoria para que un programa no pueda hacer caer al resto del sistema. Carga solo las partes de un programa que se usan. Comparte la memoria entre programas aumentando la velocidad y disminuyendo el uso de memoria. Usa un sistema de memoria virtual por páginas. Utiliza toda la memoria libre para caché. Permite usar bibliotecas enlazadas tanto estática como dinámicamente. Se distribuye con código fuente. Usa hasta 64 consolas virtuales. Tiene un sistema de archivos avanzado pero puede usar los de los otros sistemas. Y soporta redes tanto en TCP, IP como en otros protocolos. Ahora explicaremos los conceptos básicos de la gestión de memoria. Paginación. Es una técnica de manejo de memoria, en la cual el espacio de memoria se divide en secciones físicas de igual tamaño, denominadas marcos de página. Los programas se dividen en unidades lógicas, denominadas páginas, que tienen el mismo tamaño que los marcos de páginas. De esta forma, se puede cargar una página de información en cualquier marco de página. Memoria física es otro nombre que se le da a la memoria RAM y mientras más tengas, los programas correrán más rápido. La memoria física de tu computadora es el lugar donde se almacena temporalmente la información en la medida que tu computadora ejecuta programas. Memoria virtual. Es una técnica de gestión de la memoria que permite que el sistema operativo disponga, tanto para el software de usuario como para sí mismo, de mayor cantidad de memoria que esté disponible físicamente. Todo proceso en Linux tiene un espacio de direcciones que consiste lógicamente en tres segmentos: texto, datos y pila. En la figura se muestra un espacio de direcciones de un proceso de ejemplo, como el proceso A. El segmento de texto contiene las instrucciones de máquina que forman el código ejecutable del programa. Es producido por el compilador y el ensamblador al traducir el programa de C, C++, u otro lenguaje en código máquina. Por lo general, el segmento de texto es de solo lectura. Los programas automodificables quedaron fuera de estilo allá por 1950, debido a que era muy difícil comprenderlos y depurarlos. Por lo tanto, el segmento de texto no aumenta ni disminuye, ni cambia de cualquier otra forma. El segmento de datos contiene almacenamiento para todas las variables del programa, cadenas, arreglos y demás datos. Tiene dos partes, los datos inicializados y los datos sin inicializar. Por cuestiones históricas, estos últimos tipos de datos se conocen como el BSS, conocido históricamente como bloque iniciado mediante un símbolo. La parte inicializada del segmento de datos contiene variables y constantes del compilador que necesitan un valor inicial cuando empieza el programa. Todas las variables en la parte del BSS se inicializan con 0 después de cargarlas. Implementación de la administración de la memoria en Linux. Cada proceso de Linux en una máquina de 32 bits obtiene por lo general 3 GB de espacio de direcciones virtuales para sí mismo, donde 1 GB restante se reserva para sus tablas de páginas y otros datos del kernel. El gigabit del kernel no está visible cuando el proceso se ejecuta en modo de usuario, pero se vuelve accesible cuando el proceso se atrapa en el kernel. Por lo general, la memoria del kernel reside en la memoria física inferior, pero se asigna en el gigabit superior del espacio de direcciones virtuales de cada proceso. Para poder permitir que varios procesos compartan la memoria física subyacente, Linux monitorea el uso de la memoria física, asigna más memoria según lo requieran los procesos de usuario o los componentes del kernel, asigna en forma dinámica las porciones de la memoria física en el espacio de direcciones de distintos procesos, saca y mete de la memoria los archivos ejecutables del programa, los otros archivos y demás información sobre el estado según sea necesario para utilizar con eficiencia los recursos de la plataforma y asegurar el progreso de la ejecución. Metodología usada por el sistema operativo Linux. Linux utiliza en un sistema Intel x86 páginas de 4 KB.
Cada una de estas páginas tiene asociado un único número. El número de marco de página, PFN. En este modelo de paginación, una dirección virtual está compuesta de dos partes. Un desplazamiento y un número de página virtual. Si el tamaño de página es de 4 kilobytes, los bits 11,0 de la dirección de memoria virtual contienen el desplazamiento y los restantes bits desde el bit 12 son el número de marco de página virtual. Linux usa una técnica llamada paginación por demanda, demand paging, que solo copia una página de memoria virtual de un proceso en la memoria física del sistema cuando el proceso trata de usarla. De esta manera, en vez de cargar el código y los datos en la memoria física de inmediato, el núcleo de Linux altera la tabla de páginas del proceso, designando las áreas virtuales como existentes, pero no en memoria. Creación y carga en memoria RAM. Paginación por demanda. Puesto que hay mucha menos memoria física que memoria virtual, el sistema operativo ha de tener especial cuidado de no hacer un mal uso de la memoria física. Una forma de conservar memoria física es cargar solo las páginas que están siendo utilizadas por un programa. Esta técnica de cargar solo páginas virtuales en memoria conforme son accedidas es conocida como paginación por demanda. Linux utiliza la paginación por demanda para cargar imágenes ejecutables en la memoria virtual de un proceso. Siempre que se ejecuta un proceso, se abre el fichero que la contiene y su contenido se asocia en la memoria virtual del proceso. Esto se hace modificando las estructuras de datos que describen el mapa de memoria del proceso y se conoce como asociación de memoria. Sin embargo, solo la primera parte de la imagen se copia realmente en memoria física. El resto de la imagen se deja en disco. Conforme se va ejecutando, se generan fallos de página y Linux utiliza el mapa de memoria del proceso para determinar qué partes de la imagen ha de traer a memoria para ser ejecutadas. Intercambio, swapping. Si un proceso necesita cargar una página de memoria virtual a memoria física y no hay ninguna página de memoria física libre, el sistema operativo tiene que crear espacio para la nueva página eliminando alguna otra página de memoria física. Si la página que se va a eliminar de memoria física provenía de un fichero imagen o de un fichero de datos sobre el que no se ha realizado ninguna escritura, entonces la página no necesita ser guardada. Tan solo se tiene que desechar y si el proceso que la estaba utilizando la vuelve a necesitar simplemente se carga nuevamente desde el fichero imagen o de datos. Linux utiliza la técnica de paginación por antigüedad, Rule as Readent User, para escoger de forma equitativa y justa las páginas a ser intercambiadas o descartadas del sistema. Este esquema implica que cada página del sistema ha de tener una antigüedad que ha de actualizarse conforme la página es accedida. Asignación de páginas de memoria en Linux. Linux utiliza el algoritmo Buddy para asignar y liberar eficientemente bloques de páginas. El código de asignación intenta asignar un bloque de una o más páginas físicas. Las páginas se asignan en bloques de tamaño potencia de 2. Esto quiere decir que pueden asignar bloques de 1, 2, 4, etc. páginas. Puesto que el número de páginas de cada bloque es potencia de 2, simplemente dividiendo el bloque por la mitad se obtienen dos bloques con un tamaño de bloque inmediatamente inferior. Para la liberación de páginas asignar bloques de páginas tiende a fragmentar la memoria al dividir los bloques grandes para conseguir bloques más pequeños. El código de liberación de páginas recombina páginas en bloques de mayor tamaño siempre que es posible. Mecanismos de asignación de memoria. El mecanismo principal para asignar nuevos marcos de páginas de memoria física es el asignador de páginas, el cual opera mediante el uso del conocido algoritmo de colegas. La idea básica para administrar un trozo de la memoria es la siguiente. Al principio, la memoria consiste en una sola pieza contigua, de 64 páginas en el ejemplo simple de la figura. Cuando llega una petición de memoria, primero se redondea a una potencia de 2, por ejemplo, 8 páginas. Después, el trozo de memoria completo se divide a la mitad, como se muestra en B. Como cada una de estas piezas todavía es muy grande, la pieza inferior se divide de nuevo a la mitad, C, y se vuelve a dividir, D. Ahora tenemos un trozo del tamaño correcto, por lo que se asigna al proceso que hizo la llamada, como se muestra sombreado en D. Ahora suponga que llega una segunda petición de 8 páginas. Esta se puede satisfacer de manera directa, E. En este punto llega una tercera petición de 4 páginas. El trozo más pequeño disponible se divide, F, y se reclama la mitad del mismo, G. Después se libera el segundo de los trozos de 8 páginas, H. Por último, se libera el otro trozo de 8 páginas.
Como los dos trozos de 8 páginas adyacentes que se acaban de liberar provienen del mismo trozo de 16 páginas, se combinan para obtener de vuelta el trozo de 16 páginas, y este algoritmo produce una fragmentación interna considerable, ya que si se desea un trozo de 65 páginas, hay que pedirlo y se obtiene un trozo de 128 páginas. Para solucionar este problema, Linux tiene un segundo mecanismo para asignar la memoria. El asignador de losas, Slava Locator, que toma los trozos mediante el uso del algoritmo de colegas pero después crea losas, unidades más pequeñas, a partir de ellos, y administra estas unidades más pequeñas por separado. Reemplazo de páginas en Linux. El reemplazo de páginas funciona de la siguiente manera. Linux trata de mantener ciertas páginas libres, de manera que se puedan reclamar según sea necesario. Desde luego que esta reserva debe reponerse en forma continua. El PFRA, Page Frame Reclaiming Algorithm, algoritmo de reclamación de marcos de página, se utiliza para este trabajo. Primero que nada, Linux hace la distinción entre 4 tipos distintos de páginas: no reclamable, intercambiable, sincronizable y descartable. Las páginas no reclamables, como las páginas reservadas o bloqueadas, las pilas en modo de kernel y páginas similares, no se pueden paginar fuera de la memoria. Las páginas intercambiables se deben escribir de vuelta en el área de intercambio o la partición de disco de paginación para poder reclamar la página. Las páginas sincronizables se deben escribir de vuelta en el disco si se marcaron como sucias. Por último, las páginas descartables se pueden reclamar de inmediato. En tiempo de inicio, init inicia un demonio de paginación, swap, para cada nodo de memoria, y los configura para que se ejecuten en forma periódica. Cada vez que se despierta XWAP comprueba si hay suficientes páginas libres disponibles, para lo cual compara las marcas de agua inferior y superior con el uso de memoria actual para cada zona de memoria. Si hay suficiente memoria regresa al estado inactivo, aunque se puede despertar antes si de repente se requieren más páginas. Ejemplo de corrida. Se tiene una memoria principal de 3 GB el cual tiene 1 GB reservado para el sistema operativo Linux. Este sistema operativo trabaja con paginación, por lo tanto cada espacio se divide en marcos de páginas de igual tamaño, 4 KB. Supongamos que el usuario quiere acceder a 2 programas contenidos en el disco duro de la máquina en nuestro ejemplo, Photoshop in Advance. Después que el usuario selecciona dichos programas, estos se dividen en páginas de igual tamaño que serán llevadas por el administrador de memoria a memoria principal. Como Linux trabaja con paginación por demanda, solo serán llevados a memoria aquellas páginas que necesita el usuario en ese momento. Cuando el administrador necesite cargar otra página pero no encuentre huecos disponibles en memoria, este deberá decidir cuál página será reemplazada, según el algoritmo que utilice, que en la mayoría de los casos es paginación por expulsión o la técnica de paginación por antigüedad. Cuando una página debe ser ejecutada, el administrador de memoria la lleva al CLU y allí la unidad de gestión de memoria se encarga de hacer las respectivas conversiones. Agradecimientos especiales al ingeniero Edgar Escobar por su valiosa colaboración y tutoría para realizar este material. Gracias por ver este video.